Señoras y señores, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a esto que se llama En 30 y 40. Yo soy Rafa Martínez. Ya hizo huelga porque otra vez empecé yo primero. Tenemos a Alberto Cerón ahí haciendo caras y gestos. Antes de empezar este programa, bueno, pues suscríbanse al canal, denle like, compartan este video. Recuerden que pues es rascar un poco nuestros subconscientes de los años 80s y 90s. Pues realmente es echarnos un choro así de lo que vivíamos y pues que lo compartamos con ustedes. Platicar experiencias y que seguramente muchos se van a identificar. Sí, cierta repercusión que ya cuando lo vives de una manera, cuando estás en la época, al paso del tiempo, analizando otros detalles, pues ya lo ves de otra manera. Entonces, o sea, no nos clavamos, no profundizamos tanto, no buscamos, no pretendemos algo. Entonces, se vuelve una plática al final, pues, muy suelta, en la que, pues, nada más. En donde nuestro cerebro es el encargado de... Sí, empieza a soltar. Inclusive yo creo que lo hacemos para que nos genere tantita dopamina o no sé, o sea, para tener esas sensaciones, supraconscientes. No, yo lo hago para ahorrarme al psicólogo. Ah, bueno, también, sí, eso también. Quiero mandar saludos a la gente que nos ha estado escribiendo, que nos ha puesto comentarios, que obviamente leemos agradablemente. Grisel Barranco, muchos saludos. Saludos. Pues compartimos un poco tu visión de este señor Javier López Chabelo. Sí. Sí, pues sí, la parte oscura, ¿no? Sí, o sea, en la parte de los medios ya tiene su página de la historia, sí, ¿no? Eso es innegable, sí, claro. Es indiscutiblemente que si separamos al artista de la obra, pues bueno, ya tienes dos perspectivas y dos formas de vida completamente distintas. Y eso pasa absolutamente con todas las personas que llevan una vida pública. ¿Estás de acuerdo? Sí, completamente de acuerdo. Pues así que no, en ningún momento le comamos el rifle ni nada. Exactamente. Sí, no. También quiero mandar saludos a un querido compañero de la Universidad Nacional Autónoma de México. Por mi raza hablará el espíritu. Increíblemente, pues yo esa parte de mi vida la pasé de noche. Pero bueno, me acuerdo mucho de este la compañero. Pasó de noche entre pancartas. Alejandrovich. Alejandrovich, muchos saludos, y pues sí, también compartimos lo que nos comentas de que pues había dulces muy, muy deliciosos como el chocolate Nestlé. Ah, como claro. La primera vez que pruebas un Milky Way, o sea, sí era una especie de actual. Sí, no puedo decir esa palabra, ¿verdad? No. Era una especie de actual, ahí lo editas, ¿no? Sí. Y bueno, la cuestión es que él sí compartió esto de los mambas. O sea, sí se acordó de los mambas y de hecho me puso que se llamaba Mamba USA. O sea, sí era un Mamba USA y eran unos cuadrotes de caramelo suave tipo Gudulup. Ajá. Y que tenía como estos sabores tropicales de los que hablábamos. O sea, sí nos puntualizó así como de algunos de los que él se acordó. Ajá. Y coincide, o sea, independientemente de que él sí está hasta el sur de la ciudad. Como, ¿sabes cuál? Pero suaves y todo, los Bocati. ¿Te acuerdas de los Bocati? Ándale. Que eran igual, así unos cuadrados razón. Como chiclositos, que nada más estaban amarrados de arriba, de un solo lado arriba, y era un chicloso. Sí, pero muy duro, el Bocati era muy duro. Pero bueno, el Alexandrovich vivía hasta el sur. Entonces, más o menos la misma técnica que acá de ciertos tianguistas que hacían el contrabando. La fayuca, como él lo menciona. Sí, pues ahorita me acuerdo justamente, y se me olvidó comentarlo en la de Dulces Mexicanos, que yo iba mucho con un primo a su casa, era pues, allá en la Avenida del Limán, y justamente algo chistoso que también platicamos es que pues, los edificios, el piso de abajo tenía uno de los vecinos ponía su tiendita y era la ventana, era donde atendía, pues, ¿no? Sí, la ventana. Sí. Y afuera, no me acuerdo qué día, un día de la semana estaba el tianguis y justamente tenía su tradicional puesto de dulces americanos. Fíjate. Sí, pues llegábamos a comprarlos. Ya sabes, los típicos, las espinacas, los chicles, que era lo más vendido o lo más accesible, porque el chocolate era muy caro. Sí, exacto. Quiero mandar también saludos hasta Quintana Roo.
en donde nos está viendo y criticando y compartiendo, porque sí, también compartiendo, Eduardo Varela, querido compañero mío también, pues también obviamente comparte muchas de las opiniones que decimos, aunque él sí está sorprendido del capítulo de la televisión alternativa. O sea, él sí casi a todo lo que platicamos dijo, what the fuck, ¿en qué momento pasó eso en los 90? O sea, yo pasé a oscuras. Y exactamente lo que platicábamos en ese capítulo, o sea, que realmente pues no era el mainstream. Sí, o sea, no era el mainstream. Definitivamente y en lo que estaba el mainstream, exactamente pasaban estas cosas, ¿no? O sea, a la hora de los Caballeros del Zodiaco, a la hora de, pues no sé, de las cosas. Sí. Es más, o sea, en la misma hora de la comida, mientras estaban viendo algún programa familiar, bueno, estaban viendo a Paco Stanley, los demás canales te estaban dando otra oferta, los canales alternativos. Exactamente. Sí, o los de TV de paga también te estaban dando televisión, pues diferente, algo que no conocías. Algo que no conocías. Y bueno, pues por último, digo, vamos a seguir mandando saludos, pero para pues obviamente corresponder todos los mensajes que nos mandan. Marifer Granados, que bueno, no nos especificó como de qué época, pero sí me dijo que, bueno, sí nos comentó que que su esposo sí trabajó, creo que en Bimbo o en una de estas. Y que obviamente, pues sí, las fórmulas siempre estuvieron cambiando y que sí siempre tuvieron como muchas alteraciones y demás. Y que bueno, pues al final que sí era por un asunto de pues toxicidades, ¿no? Sí, claro. De lo que platicábamos, boca, ¿no? Que lo veíamos muy sabroso y todo, y de repente desaparece, pues ¿por qué será, no? Por algo será. Sí. Será. Pero muchas gracias, porque además el mensaje está súper largo. O sea, es así un relato, una correspondencia muy larga. Y bueno, pues muchas gracias por tus comentarios, Marifer. Y bueno, pues seguimos, ¿no? Seguimos con el día de hoy con algo. Claro que sí. Pues que va a estar bien chistoso porque, bueno. Pero sí, escríbanos sus vivencias y todo. Escríbanos al apartado postal. Ya no tienes apartado postal, no. No, bueno, no estamos tan retro. En la caja de comentarios. Lo que ustedes gusten platicarnos. Hoy vamos a platicar de un tema, pues interesante en el sentido de que Beto y yo estábamos haciendo como cuentas. Y es que antes, o por lo menos a nosotros en nuestras familias, en nuestra generación, el asunto de ir a un restaurante era como una gala. Sí. O sea, si era un día de gala, no era cualquier cosa, no era como, hoy es martes, no tengo ganas de cocinar, vamos a un restaurante. Sí, exacto, vamos a un restaurante, no. No, a menos de que fuera una emergencia. O sea, sí pasaba, pero era más como que las fonditas, o sea, todos estos lugarcitos pequeños, fonditas, comidas corridas, sí se daba, sí se hacía, pero ya hablar como hoy, que te sales de la chamba y te vas al restaurante y te comes una hamburguesa, comer, eso no pasaba. O justo, ¿no? Que todavía tienes tiempo para llegar a tu chamba, pasas al restaurante, te compras algo, un desayuno express y ya te lo echas ahí en el comedor de la oficina. No, éramos menos asiduos a los restaurantes en general. Que justamente también tiene que ver esta cuestión, porque también los restaurantes, este tipo de restaurantes se viene con la mismo caso del programa pasado, con el Tratado de Libre Comercio se abren las franquicias de los restaurantes americanos, europeos y demás. De los que vamos a hablar es de los de antes, o sea, de lo que había antes. Sí, de lo que había antes. Y entonces yo me quiero acordar de uno que, no sé, o sea, hay cosas bien interesantes en el psique humano, pero yo, por ejemplo, de este lugar, tengo esta memoria, tengo como este asunto en la cabeza de que era un lugar como insonoro, o sea, era así como muy poco acústico, muy cerrado, muy bajito, o sea, así como muy, muy petit, pues, y como, precisamente como una imagen setentera, o sea, es así una imagen setentera en mi cabeza, y esto es el París-Londres de Insurgente Sur. Madre mía. Tú no tienes ni idea de lo que es París-Londres. París-Londres... Sí. A ver, ¿qué era París-Londres? De hecho, para los, no sé si 70s, 80s, yo creo que sí, no, los mismos 70s, creo. Había un París-Londres aquí en Plaza Satélite. Exacto. Y se convirtió en Suburbia, exactamente. Sí. Bueno, no estabas tan perdido. Bueno, primero, antes de Suburbia se volvió Class.
Ok. Y ya después Suburbia. París-Londres era una tienda así, no tan grande como Palacio de Hierro, no tan grande como Liverpool, pero le competía, ¿no? Y entonces, pues la onda de París-Londres. De inversionistas mexicanos, vamos a decirlo así. Y obviamente París-Londres, pues obviamente en hacer la imitación de estas grandes cadenas, puso su propio restaurante, ¿no? Y entonces era como muy chistoso porque como todo era más chico, o sea, no era como Liverpool o Palacio, como todo era más chico, pues obviamente el restaurante también era como, tenía como esa cuestión bien peculiar, bien setentera, bien... Híjole, de veras, acordarme de ese lugar es así como ponerme en blanco y negro, ¿sabes? O sea, sí es una cuestión súper retro. Estaba en Insurgente Sur, una cuadra antes del Pronósticos. Ok. Es más, está como transversal a esto que es ahora Galería Insurgentes. Ok. Estaba como en la otra calle. Y era un asunto de cartas enormes. O sea, la carta de París-Londres era así como de... O sea, no sabías qué pedir porque era una carta enorme. O sea, enorme así desde chilaquiles con te traía huevo hasta... lo típico hasta antojitos y cosas. No, era tremendo. Sí, mexicano. Y una mezcla de italiano con mexicano, con casero, con... Y entonces, bueno, pues así, París-Londres, el restaurante, pues desaparece, ¿no? O sea... Bueno, al desaparecer obviamente la cadena, pues desaparece también el restaurante. Yo no me acuerdo si el de Satélite tenía restaurante, te soy honesto, pero donde sí comí y donde sí tengo esa tesitura en la mente bien rara es en el París-Londres de Insurgentes Sur. Y bueno, obviamente porque pues te acuerdas de tus abuelos y porque como que haces toda esa remembranza en sepia. Claro. Entonces sí, o sea, sí, la neta sí es como un pedazo muy nostálgico en mi mente. No sé, igual y te estoy mintiendo, igual y no sé. Pero creo que tengo ahí, conservo un blazer de mi abuelo de París-Londres. Fíjate. Creo. Sí, no te... Y el eslogan era la Gran Boutique. Ajá. París-Londres, la Gran Boutique. Entonces, sí, probablemente sí. Sí, seguramente sí. O sea, digo, tengo esa no sé, esa idea, esa noción que según yo uno de los blazers que tengo de mi abuelo es del París-Londres. Y bueno, pues hay otro también que era de estos de estos primeros suspiritos que tuvimos del fast food, del famoso fast food gringo. Del fast food. Fue una cadena mítica, o sea, con 1000 mitos alrededor y que las hamburguesas eran de rata, que no sé qué, que no sé cuánto, que bla, bla, bla. Rata hamburguesa. ¡Oh, Dios! Es fantástico. No preguntes de qué carne es. ¿De qué es esta carne? Esta carne es de rata. ¿Ratas? ¿Es rata hamburguesa? Es buena. Es la mejor hamburguesa que he probado en siglos. Gracias, señor. Burger Boy. Bueno, Burger Boy. Pero antes del Burger Boy, desde los años, no sé, 60, 70, ya había entrado aquí también el Tomboy. Tomboy, claro. Sí, el Tomboy, que también que era muy americano el estilo. Sí, y además te voy a decir un dato importante. Tomboy, la desventaja que tenía es que tenía pocas sucursales y la comida venía congelada. Entonces, todavía el paladar mexicano... Sí, no estaba acostumbrado. O sea, ¿sabes de qué hamburguesas eran las del Tomboy? O sea, ¿cuál era la carne? La que compras en Costco, así empaquetada, esa era la carne del Tomboy. La carne que usaban. Entonces, obviamente, para el paladar mexicano, pues era todavía como... Sí, era carne ya más procesada. Inclusive hay allí en el canal de retro de Televisa Noticias, hay una encuesta que hacen, ahí véanla, ahí dejamos el link, una encuesta que hacen de si tortas o hamburguesas. Porque empezaba este rollo de entrar, pues, Tomboy. Burger Boy creció muchísimo. Se empezó a tener sucursales en el centro, en Satélite, en Insurgentes, en Plaza Universidad. O sea, como en muchísimos lados en donde, pues, sí había... Y la temática de Burger Boy era precisamente como... usar estas cafeterías exactamente como las usaban en las películas gringas. Claro, justamente. Así de que fueras por tu malteada. Y inclusive digo, no se podía bailar en Burger Boy. No. Pero pues sí, inclusive acá de la rocola. O sea, como que ese era el concepto, tenía su concepto sesentero de cafetería. Exacto. Definitivamente. Y pues obviamente tenías el helado en su cono.
la hamburguesa, o sea, era así, era que lo más... Que era carne hecha aquí. Sí. O sea, eso también era una gran diferencia, por ejemplo, con el Tomboy o con Wendy's. Claro. Que las Wendy's y las Tomboy eran congeladas. Sí. Lo que estaba más o menos bueno en Tomboy eran las malteadas. Y Burger Boy... Y los popotes también de espiral eran una Empezaron maravilla. a hacer muchas estrategias que no iban con la comida como tal. Porque precisamente estaba el líder mundial, bueno, el líder gringo, que era McDonald's, que estaba haciendo toda una estrategia de mercado para atraer a los niños a la obesidad. Y entonces, obviamente, la gente que le tocaba hacer la mercadotecnia, por ejemplo, de un lugar como Burger Boy, pues sabía lo que pasaba en McDonald's y sabía lo que pasaba en Carl's Jr. y en Burger King, allá arriba. Aquí no había. Entonces, obviamente, bajaban y emulaban todo lo que pasaba. Te regalaban vasos. Hicieron una estrategia de llamarle a las hamburguesas, era la Dino Triple y o sea, eran nombres de dinosaurios, ¿no? Tenían lo de los popotes esos locos. Los manteles, por ejemplo, del lugar, pues era así como para dibujar. Bueno, eso muchas estrategias. Como que esa ya venía también de allá, esa porque me tocó verlo a mí en los VIPs. En los VIPs, en los Talks. Más en el VIPs. El Talks como que ya lo implementó muy tarde, pero el VIPs siempre tuvo ese asunto de los manteles. Tu mantel y te daban tus crayolitas los domingos normalmente era. Para que los niños se pusieran a dibujar. Para acá, ¿no? Más noventero, 2000ero, ¿no? Como que sí. Y obviamente, bueno, Burger Boy tenía muchas sucursales, la carne era recién hecha, igual creo que las papas no eran congeladas. Es que era recién hecha porque pues obviamente si pasaba la rata pues la agarras fresquecita. Y obviamente pues la competencia pues le metía ahí como metieron. Sí hubo una campaña fuerte, negra, muy fuerte contra Burger Boy en la que sí se fueron con todo, o sea, y la más relevante o la que más recordamos. Sí, fue esa de que la carne era de rata, ¿no? Claro. O sea, además el mito también que decían que Burger Boy era de Chabelo y que si era o no era. O sea, eso fue como muy interesante siempre. Nunca sabemos. Un dato también interesantísimo es que increíblemente en uno de los anuncios comerciales de Burger Boy, cuéntanos, por favor. ¿Quién es Caperucita Roja? Pues, fíjense, voy a platicar la anécdota que me pasó. Así como fue. Justamente hace unos meses, ya tiene como año y medio platicando con unos amigos. Estos amigos han de tener ahorita entre los 30 y 32 años. O sea, no son tan jóvenes, pero tampoco son tan grandes, perdón. Sí. Entonces, estábamos platicando y de repente, no sé, estábamos en el tema de qué artistas de México cruzaron para el otro lado, ¿no? Y entonces, pues se me ocurre a mí mencionar a Salma Hayek, ¿no? Y las tres personas que estaban ahí me lo negaron. Fue así de, no, pero Salma Hayek no es mexicana. Así de, ¿perdón? A ver. O sea, a ver. Sí, Salma Hayek, yo se los dije, o sea, Salma Hayek hizo telenovelas en México, Salma Hayek es de Veracruz, Salma Hayek no empezó en Hollywood, Salma Hayek después del Callejón de los Milagros, que fue una película que hizo con mucho éxito. Sí, claro. Sí, o sea, fue muy exitosa. Sí. No es tan buena. Yo creo que... ¿No es tan buena? La concreción de este multiverso... ¿No es tan buena? No, o sea, la crítica no la pone es como buenísima. Pone mejor en este como tema... para chocolate. En este tema de situaciones... Pone por encima Amores Perros. Bueno, pero estamos hablando de que Amores Perros es el 2000. El caso es que después de... Esa es una discusión, ¿eh? El Callejón de los Milagros es una super película. O sea, es el esta nueva postura del mexicano de barrio que ya no es como como lo pintaba Televisa. O como... Pues como lo pintaba Televisa, los taqueros. Sí. Entonces, el caso es que les digo, después del Callejón de los Milagros, se va a Hollywood y sale de su primera película en la que sale, digo, desde el Crepúsculo al Amanecer, y de ahí empieza su carrera, les digo, en Hollywood, en Estados Unidos. Claro. Pero digo, es más, les digo, lo primero donde la vi, les digo, fue en el comercial de Burger Boy de Caperucita Roja. Exactamente. Y bueno,
no hace falta decir que, pues, obviamente me preguntaron qué chingados es Burger Boy. Exacto. Entonces tuve que decir un McDonald's mexicano que existía en los 80. Ajá. Ya, en 90, todavía entonces estuvo en los dijeron, 90. ay, Beto, ya estás ruco. Sí, ya estás viejo. Entonces, ya denle su lechita y a dormir. Sí, exacto. Sí, y ya, bueno, de esos paréntesis así que hubo en esa época también, acá del lado de Satélite teníamos algo muy similar. O sea, el Tomboy empezó con esto del Automac. O sea, fue así como pues sí, como su onda de, pues te llevamos la comida al coche. No era como el Automac como tal, pero tú podías comer desde el coche. Y había acá en Satélite... era como el del... Ah, pues de hecho sí, o sea, sí, aquí en Satélite creo que sí era así. De meseras en patines. Ajá, sí, como en los 60. Y tenían mesas 70s, con sombrillas y ajá. Pero había una aquí en Satélite de este lado, exactamente en la región de Santa Mónica, había una que se llamaba Bonnie's, que era pues una cadena, creo que de 2 sucursales, ajá. Pero en donde sí tenían esa cuestión del pedir en el coche. O sea, que tú ibas al estacionamiento, te ibas a la ventana 1, hacías el pedido, pagabas y en la siguiente ventana ya te entregaban tu bolsa con una hamburguesa, tus papas y demás. Y obviamente, pues, era bien chistoso porque yo sí me acuerdo del sabor de las Bonnie's. Y era como las hamburguesas de puestito, ¿eh? Ok, o sea, así, las carbón, nocturnas. Así. Eran al carbón, nocturnas. ¡Ay, qué rico! Y las papas también bien. O sea, sí se notaba que eran papas naturales. Y que ahorita te voy a platicar que le tuve un cierto odio a las hamburguesas por un tiempo, ¿eh? Y ya sí, después pues te platicaré por qué. Sí, pues sí. No te platicaré. Pues sí, no le pones nada, o sea, no, le pones deja tú pan eso. Y carne. Deja tú eso. Y bueno, pues estaba ese Bonnie's en donde sí ya, yo creo que hasta por la ubicación fue eso del coche, o sea, de esta cuestión de pides en el coche, estaba muy cerca del periférico. Entonces das la vuelta y salías al periférico sur. Entonces yo creo que por eso lo implementaron así. Sí. Duró muchos años. Estaba enfrente del Safari, también otro lugar que prevalece. Tiene toda la vida ahí. Pero ahí está. Yo recuerdo haber llegado aquí. O sea, no llegar de vivir, sino pasar por acá. Sí, mi abuela y mi tía vivían desde el 80 y garra ahí en Valle de los Pinos. Entonces, pues, indudablemente pasabas por el Safari. Sí, por el Safari, yo no conozco otra cosa ahí que no haya sido el Safari. Sí, exacto. Sí, o sea, toda la vida ahí. Y bueno, de ahí, de las hamburguesas, creo que son todas. Bueno, nos falta Wendy's, que regresó en algún momento. O sea, sí fue de esas franquicias que estuvieron intermitentes. Pero Wendy's realmente, pues, era de las... Fue la primera cadena así como tal, que empezó a entrar a los centros comerciales. O sea, eso es lo que aprovecharon. O sea, como que los locales chicos para hacer esta venta. Pero todavía no estábamos, así como dices, todavía no estábamos tan acostumbrados a las hamburguesas. O sea, no era algo así como vamos a comer, sí, una hamburguesa. Sí, o sea, no, para nada. Teníamos o sea, era ahora sí que el concepto de comida rápida era muy diferente. Muy diferente. En el país. O era sea, sopa, arroz y guisado. Sí, no, esa era comida corrida, pero una comida rápida, pues sí, como dices, te ibas por unas tortas, o te ibas por unos tacos. O sea, era como que lo común. Y tacos de todos, tacos de canasta, tacos al pastor, tacos... O te ibas a los antojitos que te tenían en friega las gorditas, las flautas, las quesadillas, ¿no? Entonces era otra manera de comer rápido, de comer de comer y muévete, ¿no? O sea, era otra manera, otra forma de vida totalmente distinta. Que de hecho llega primero, ahora sí que hay que decirlo, que llega primero en un estatus AB. ¿No? Para gente, o sea, la gente que se acopló más y esto tiene que ver con gente que ya había ido a Estados Unidos, que se acopla más fácilmente, ya conocía un poquito, son los primeros que se vuelven los clientes. Que entran en esta dinámica y poco a poco, y sí tardó varios años en volverse general, en volverse el restaurante y la comida para todos. Claro. Y de hecho, ahí viene mi otra anécdota, porque, por ejemplo, mi papá es muy tradicionalista.
O sea, él no le gusta, nunca le ha gustado comer en estos restaurantes fast food. Es muy raro que vaya. Y si lo llevas, ya lo llevas encadenado y lo secuestras. Casi arrastra. Sí. O sea, es muy difícil. Y entonces, no sé si te acuerdas que había un Burger Boy en Avenida Cuitláhuac, ahí por donde está hoy el Soriana, que antes era gigante. Sí. También hablaremos un día de las tiendas que han desaparecido. Bueno, ahí había un Burger Boy. Y enfrente, afuera del estacionamiento del Gigante, hoy Soriana, hay unos puestos de hamburguesas al carbón que llevan igual toda la vida. De ahí siguen y ahí seguirán, yo creo, toda la vida. Y muy buena la carne, el cocimiento está muy rico, o sea, está muy bien. La verdad es que sí. Hoy que soy adulto me gusta mucho, pero yo de niño pues quería ir al Burger Boy. Y era de, no, que vamos a ir a esas pinches hamburguesas de rata. Ajá. ¿Es rata hamburguesa? Justo. Ajá. Y nos íbamos a comer justo a las hamburguesas de enfrente. Okay. Y yo así con un pinche coraje. Comiendo de mi deliciosa hamburguesa. Sí, mi hamburguesa al carbón, volteando a ver hacia el Burger Boy, así de yo quiero mi popote. quiero apretar el botoncito para que me dé el refresco a mi vaso. Sí, claro. Y, o sea, más que nada quería vivir la experiencia. Quería vivir la experiencia. O sea, no era tanto por ir a comer una hamburguesa. Sí. Yo creo que eso fue lo que empezó a darle éxito a estos restaurantes. La experiencia, pero de verdad era tan frustrante estar comiendo una pinche hamburguesa enfrente de la que quería yo. Era así de... Y fíjate que, por ejemplo, lo que hablábamos ayer, el ir a estos restaurantes era una especie de premio. O sea, porque yo me acuerdo Burger Boy alguna vez que salimos de la escuela, que salimos con buenas calificaciones, y precisamente en Lomas Verdes también había un Burger Boy, y casualmente mi madre pues nos invitó a Burger Boy porque habíamos salido bien las calificaciones. O sea, no era algo así como que ya tuvieras en el radar. O sea, no era de, vamos a Burger Boy. No, o sea, como que era como... es un día especial. Sí, pero precisamente porque era algo tan distinto a lo que estábamos acostumbrados, que era de, vamos a una ocasión especial. Una ocasión especial, exactamente. Sí, exactamente. Exactamente. Justo. Y bueno, otro de los que a lo mejor no te acuerdas, pero también entró así con mucho trancazo, pero definitivamente el paladar mexicano no le gustó. Arby's. Okay. Arby's. Eran estas hamburguesas, vamos a llamarlo así, sándwiches, de roast beef, o sea, que es así como una carne rostizada, más que asada, o a la parrilla o cocida. Era más bien como en rostizado. Sí. Rara, porque es como comer jamón, pero es como la carne tártara. O sea, es así como un rollo así como de entre crudo y no nada más era el roast beef. O sea, eran como sándwiches de mucho tocino, de mucho jamón. Sí. Y lo mismo, o sea, llegó la franquicia, puso sucursales en todos lados. Todos lados, sí. Puso promociones en todos lados. Hizo comerciales, hizo bardas, hizo todo. Sí, me acuerdo. Y llegabas a Arby's y apestaba esa comida. La verdad, o sea, ¿nunca comiste en Arby's? ¡Qué bueno! O sea, y además tú que eres remelindroso, de veras sabía mal. O sea, de veras no era una consistencia ni siquiera buena. O sea, no sabía si era tocino, jamón, el roast beef dichoso. Todo estaba aguado. O sea, era así como... O sea, al final comida gringa. Sí, exacto. Definitivamente no entró al paladar. Pocos, de verdad son pocas las personas que yo conozco que fueron al Arby's y que te dicen, sí estaba chido. Estaba bueno. No manches, o sea, sí, es esas. Y luego entró, igual por esta zona, que sobrevive una, Chas, que también fue así como un asunto innovador, muy innovador, porque eran hamburguesas, pero además también era una barra de ensaladas. Claro. En donde tú le podías poner cualquier cosa de la barra de ensaladas a la hamburguesa. Pero lo fascinante de Chas, o sea, lo que era así como... Bueno, sigue siendo, porque hay una en Lomas Verdes. Lo fabuloso de Chas era el queso. Y tú se lo podías poner a granel. O sea, el queso era una cosa maravillosa. Y las hamburguesas de Chas
eran caras por esa cuestión. O sea, porque tú obviamente te podías echar 200 pesos de queso. O sea, sin gran problema. Inclusive te lo echabas así en el plato y te lo comías con los dedos. Pero bueno, esa Él fue... sí lo hace. Sí, a la fecha. A la fecha, saludos a nuestros amigos de Chas Lomas Verdes. Y luego, bueno, vamos con otro rubro de comida que más que... y precisamente con lo que estás diciendo de experiencia. Ajá. Primero se llamó Los Comerciales. Hubo 2 sucursales, uno en Perisur y uno... No es cierto, era Plaza Universidad y Satélite. Los Comerciales era el típico restaurante familiar gringo. En donde había un cocodrilo con lentes, en donde estaba la supuesta chamarra de Elvis, en donde había placas de autos de todos los gringos. Y lo peculiar de este lugar, Los Comerciales, así se llamaba, lo peculiar es que todos los meseros estaban disfrazados de personajes. O sea, era el Chapulín Colorado, o era Scooby-Doo, o era... O sea, estaban como disfrazados, como personificados. Algo así como el Sonido Pirata hoy, pero el mesero. Sí. Como si ya no fuera suficientemente humillante ser mesero de ese tipo de restaurantes. Sí, todavía aparte, te tienes que vestir de algún personaje. Sí, exacto. Aparte te disfrazaban. Y bueno, la cuestión es que tú ibas a Los Comerciales a los cumpleaños. Porque era de los primeros restaurantes en que te hacían algarabía, ¿no? Que te hacían todo el... así de... hoy es el cumpleaños de Betito. Papas milloneadas para el Betito. Y traía cohetes y no sé qué. Y entonces tomaban la foto y y la gracia era de que la foto, pues no sé, te ponían entre rejas y presos. O sea, era como una experiencia precisamente como de restaurante gringo. Familiar. Mucho bullicio. Siempre lleno, era caótico. O sea, sí era un asunto como... o sea, como que se acababa así. Pero empezaron con un alimento que no había, o que por lo menos no conocíamos aquí en México, que eran las banderillas de queso. Wow. Las primeras banderillas de queso que yo probé en mi vida fueron Los Comerciales. Los Comerciales. Y era una cosa... así de locos, o sea, era una banderilla, o sea, era pues una masa con un queso derretido. Sumergido en aceite, un palo. Y su palito, sí, claro. Las de salchicha no sé por qué no eran como la onda, más bien aquí eran las de queso. Mira, se me hace agua la boca. O sea, porque era como un queso cheddar, o sea, sí era como un queso durito, pero se derretía. Y ese era el hit, o sea, era el hit de Los Comerciales, que cuando se transforma... Porque, no sé, o sea, no sé si se dieron cuenta de que era mucho bullicio. No sé qué pasó, pero la franquicia se convirtió en Helen's. Y Helen's, inclusive su nombre lo decía, era Ice Cream Restaurant, ¿no? O sea, era Helen's Ice Cream Restaurant. Y entonces, pues, era también la onda del ratón. O sea, que era un personaje... Ya no estaban todos los meseros vestidos de personajes. A lo mejor la decoración era igual. O sea, era la misma bullicio así de una foto de Marilyn Monroe. ¿No fue Helen's el que hace como 8 o 9 años rescató Marcus Lemonis? Puede ser. Se había ido a la Shed. Pero aquí en México ya no existe. O sea, de hecho sí se vino abajo todo y no me acuerdo. Era una franquicia enorme mundial. O sea, sí era una cosa enorme. Aquí en México hubo nada más 2, pero sí era como, insisto, o sea, sí era una cosa de experiencia. O sea, la gente sí, o sea, había uno en Plaza Universidad, uno en Plaza Satélite. Y se dividía, o sea, sí, siempre estaba lleno Coyoacán, bueno, ahí en Universidad, y siempre estaba lleno Satélite. Sí, claro. Y las banderillas, inclusive, llegaron a tener así como los de McDonald's ahora que te venden los puros conos. Tuvieron pues uno de banderillas para afuera. Banderillas. O sea, un kiosco de banderillas, porque era una cosa estratosféricamente buena. O sea, sí eran aparte redonditas, súper bien hechas. No, o sea, era una cosa gorditas, macabra. O sea, de veras las banderillas de Helen's eran una cosa macabra. No hablar de los helados, porque empezaron con esta onda de los sundaes.
Ajá, que obviamente era el lado de máquina, que sale así como una cagada. ¡Lo logré! ¡Eso es! ¡No pares! ¡Lo estamos logrando! ¡Bien! ¡Continúa así! ¡Ah! ¡Con fuerza! ¡Muy bien! ¡Así! ¡Sigue! Y le ponen pues mermelada o chochitos o algo así. Y eso lo empezó Helens. Ok. Y el plus era lo del cumpleaños. O sea, el plus era lo del cumpleaños de... Había mucha fast food. O sea, sí había pizza, había hamburguesas, había hot dogs. Pero también tenían un menú así de chilaquiles verdes, milanesa con arroz. O sea, vaciadísimo. ¿Quién sabe por qué habrá tronado? Pues sí, o sea, sí, no, era una cosa sin concepto, por eso, con mucho concepto. Justo. Y entonces, la onda es que sí te daban un pastel, el ratón y pues era la ilusión del ratón. O sea, porque sí era como un asunto de, no manches, no te ha felicitado el ratón. Entonces, obviamente, sí era como ahí de cajón. Y duró mucho tiempo, inclusive en los años 90, y yo me acuerdo de eso porque a mí ya me tocaba ir solo a plaza. O sea, ya con mis amigos, pues ya sabes, con tus 50 pesitos, 100 pesitos. Y Helens era maravilloso porque te comprabas tu rebanada de pizza y tenías la barra completa. O sea, la barra de ensaladas completita. Entonces te servías coditos, te servías lechuga, te servías, hay unos, ¿cómo se llaman? Unos, crocantes de estos panecitos. Crotones. Crotones, o sea, te servías todo lo que había en la barra. Ajá. Y aparte a tu pizza le echabas 10 kilos del queso fundido que sabía maravilloso, ¿no? ¿Por qué habrá tronado? ¿No? Sí, ¿por qué habrá tronado? Pero sí, o sea, eso sí empezó a pasar ya en la última etapa de Helens. Y junto por lo menos en estas dos plazas que te digo, tanto en la universidad como en satélite, intentaron hacer una competencia que se llamó Archis. Ok. Estaba igual en concepto como cincuentero. Ajá. Pero, pues bueno, ahí no sé, ahí les falló. Pero el asunto es que la barra de ensaladas era al triple que Helens. Ok. Y era gratis. No. Entonces tú comprabas un miserable hot dog y tomabas sopa de papa, tomabas o sea, porque era un buffet de ensaladas. Entonces a lo mejor la rebanada de pizza costaba 15 pesos, pero te aventabas una comida completa porque pues era un chorro de comida los cuadritos de queso manchego, o sea, en la barra, no mames, o sea, te comías ahí 2 kilos. No inventes. Ese era el Archis. Y lo que implementó el Archis así como muy innovador es que empezó a meter estas salsas, ¿cómo se llama? El Mil Islas, la Ranch, todos estos saborcitos como que los empezó a meter más que Helens, Archis. Una franquicia a lo mejor mexicana, pero que también duró muy poco. ¿Quién sabe por qué? Lo mismo, o sea, digo, estoy juntando como para tener un hilo. Ajá. Lo mismo que Pisanti. Pisanti fue un concepto también de franquicias que era toda la pizza que puedas comer por 60 pesos. Ok. Entonces estabas sentado ahí all day. No. Yo me acuerdo, por ejemplo, nosotros que estábamos quinceañeros, pues con 60 pesos, sin temor a equivocarme, nos comíamos 30, 40 rebanadas. Así, o sea, y luego, por lo menos el de satélite, Pisanti estaba exactamente en donde están los campos de los Cherokees y de los Riders. No, de los Cherokees y de los Pieles Rojas. Ajá. Pues imagínate, acabando de entrenar, pues todos al Pisanti. O sea, si yo me comía 40 rebanadas, estos cuates monstruos deportistas. Sí, acababan con todo. ¿Quién sabe por qué se aclarando en Redskins, no Pieles Rojas, porque no les digas Pieles Rojas, porque no sabes en la perros que te metes, negros y bucaneros y todos los que entrenan por ahí. Y entonces, pues imagínate. Sí. O sea, un sábado, Pisanti estaba hasta el tope. Sí. Y la especialidad de Pisanti, fíjate, no me lo vas a creer, pero la especialidad de Pisanti y todos los que llegamos a ir, tú pregúntalo, tú indágalo, la pizza de espinaca. Ah, caray. No sabes qué delicia era esa payasada. O sea, esa siempre, nunca había. O sea, cuando sacaban una o dos pizzas de espinaca en 3 segundos, o sea, porque era muy italiana. O sea, esa sí era sí tenía un sabor súper italiano. Sí, o sea, estoy ahorita tratando de combinar los sabores de la salsita, Era espinaca hervida y tenía como un salpicón de papa.
O sea, como espinacas con papa, pero así como si fuera rodajitas. polvito. No, más que rodajas, o sea, estaba como ya sé cuál. Porque o sea, horneaban y entonces lo crocante de la papa que estaba encima, o sea, era delicioso. Más el queso mozzarella, no manches. Pero bueno, Pisanti sí feneció porque... Pues sí. Era súper lógico. Crónica de una muerte anunciada. Sí, Crónica de una muerte anunciada. Y esa iba pegada con todos estos porque empezaron a traer comida nueva. O sea, comida que no estaba... pero que a nosotros como jóvenes pues ya nos llamaba la atención. Sí. No nada más por el sabor, sino también por el precio. Sí. O sea, si tú te metías a un Burger Boy en donde el paquete costaba 60 pesos, vamos a llamarle, y te ibas al Hellens por una banderilla que costaba 15 y lo atascabas de ensalada, pues obviamente... Sí te vas al Hellens, definitivamente. Y todavía te alcanzaba para un refresco y todavía te alcanzaba para... Entonces, eso yo creo que sí fue importante en estos lugares, ¿no? Que se dieron así como en sopetón. Sí. Y pues sí, también hablando de pizzas, por ejemplo, una de las primeras que entró, antes inclusive que Pizza Hut, porque Pizza Hut es como de las cadenas. Sí, ya fue más de las viejas, cadenas, sí. Pero antes Pizza y Domino's. Ajá, todavía antes el Pizza Hut, todavía mucho antes. Pero antes que estos entró esta cadena que se llamaba Shakey's. Shakey's, pizza que era de pollo. como, exactamente, era una cuestión inglesa, o sea, era una franquicia inglesa muy rara, porque te vendían la pizza muy delgadita y pollo frito, o sea, tipo Kentucky. Sí, Kentucky también, o sea, no vamos a hablar de Kentucky porque Kentucky lleva en México lo que... Sí. Y lo que sido, tiene de edad Chabelo. Sí. O sea, sí. Y tiene el éxito, o Siempre. sea, siempre, o sea, no ha sido... Porque el mexicano sí come pollo, exactamente. Y le diste una variedad más. Exactamente. Sí. Y entonces cuando entra Shakey's, entra exactamente por esa razón, porque dice, mira, pues les gusta el pollo, vamos a empezar a insertar la pizza. Porque también hay que tomar en cuenta que la pizza tampoco era es que la pizza platillo. era carísimo. Sí. O sea, sí existía en México, pero era muy cara. pero si tú te metías al Rafael, o sea, a comer pizza, No, güey. era como ir a comer hoy a la Cacerol. Sí. O sea, eran restaurantes exclusivísimos. Comer pizza era infraexclusivo. O sea, si era un asunto... Vamos a decirlo así, era muy italiano. Era muy italiano, exactamente. Y entonces... Ya ustedes interprétenlo. No estábamos acostumbrados a la pizza así como hoy, así en delivery, así a la pizza gringa, vamos a llamarla así. Ajá. O sea, no estábamos acostumbrados. No. Y entonces entra Shakey's y pues empezamos con este asunto de pues, una rebanada delgada, con queso mozzarella que era como fuertzón, pues muchas veces envinadas, o sea, porque pues sí pues las amachaban ahí con vinito. Sabores raros como los champiñones con aceitunas. La salsa con especias, sí. Salsa con especias muy... Sí. Entonces, Shakey's abrió como esa parte del gusto por lo pizzoso y entra Pizza Hut, que hasta la fecha sigue. Sí, ha sido un... Pero eran restaurantes, no era delivery. No. O sea, eran restaurantes. Sí, sí. De hecho, tengo entendido que el primer Pizza Hut es el de aquí. El satélite, que ya también falleció, ya se fue, ya derrumbaron ahora es un el restaurante. Kentucky Fried Chicken. Sí, o sea, bueno, que son son de la misma cadena. Sí, son la misma cadena, exacto. Pero es que sí, o sea, el Kentucky sí se ha conservado un poquito más como restaurante, pero ya definitivamente las pizzas se han vuelto completamente una dinámica de delivery. Ajá, exacto. Pero en su momento eran restaurantes, o sea, había pocos Pizza Hut, yo recuerdo, pero estaban restaurantes grandes. Y estaban estratégicamente ubicados. O sea, eso era lo que tenía Pizza Hut. Versus llega Domino's Pizza Pero antes, o sea, antes de hacer ese análisis, o sea, es que estamos hablando de Rafaelos contra Pizza Hut. O sea, porque el Rafaelos insistimos. O sea, era un asunto de soltar la cartera durísimo. Y Pizza Hut trajo esa comida italiana, porque todavía podías comer espagueti, todavía comías boloñesa, estaban los panes de ajo que eran, o sea, tú ibas al Pizza Hut y esos panes de ajo eran obligados. Sí. Y era como una versión de franquicia barata, perdón, o sea, así como estaba visto, pero al alcance, ¿no? Y entonces obviamente un Pizza Hut, pues sí era una comida pues, lujosa. Sí. Para momentos especiales, pero se empezó a masificar. O sea, sí empezó así como ya el saborcito a decir, bueno,
bueno, pues como que está chido. Sí. Y otra de las cosas maravillosas que implementa Pizza Hut es lo que decías de servirte tú el refresco. Sí. O sea, del refresco ilimitado. Del refil. Ajá. Y tú ibas con tu vaso rojo a servirte y era, sí, esas, ahí viene, o sea, otra vez la experiencia, lo que vendió Pizza Hut, yo creo, porque tampoco son pizzas maravillosas, que digo, que de todas, de todas las cadenas que hay. No, Pizza así, Hut sí es. Yo sí creo es que bueno. Pizza Hut es la número 1. Ahí sí te la pongo que es la número 1 y no tanto por ventas, sino porque Costco, el sabor sí. Pizza Hut, Little Caesars. Yo Ok, lo tengo vamos así. a ponerlo Costco, Pizza Hut, Little Caesars. Little Caesar. Y el Little Caesars es bien extraño porque lo que está bien chido del Little Caesars es la salsita. Ah, sí, está O buena sea, la salsita de Little Caesar. La combinación salsita-queso dices... Sí, y está además buena. para estar tan baratas y así como... Sí, que justamente... O sea, Domino's también, yo creo que es la... sí, también la que Pizza menos Hut me gusta. llega con este asunto de cómete una pizza por $69.90. Ah, sí, claro. Sí, o sí, sea, claro. Sí, fue, sí. fue también Sí, sí. esa cuestión. Porque había que entrar. Sí. Había que entrar al mercado y a un mercado de comida italiana barata. Sí. O sea, que no fuera así de, voy a gastar 3,000 varos Sí, en... sí. 3 millones de pesos en aquel 3 tiempo. millones de... Sí, ¿no? Entonces, bueno, y ahí exactamente antes que Pizza Hut, digo, a lo mejor tú todavía no tienes memoria, pero la innovación en esta cosa del delivery empezó Telepizza. ¡Wow! O sea, yo sí comí telepizza, ¿cómo no? Sí. Pero, o sea, como que fue un asunto de... Entró Telepizza y pues ya era un rollo de... Pues hablas y te llega la pizza muy en las películas. Sí, sí, sí. Como gringos. Exacto. Y entonces era un rollo de... mira qué chingón. A veces te salía más caro que ir al restaurante. Y entra Domino's con el asunto de media hora. O sea, pero entra porque ya había un Telepizza. O sea, porque ya había a quién hacerle competencia. Sí, porque, por ejemplo, aquí el Telepizza de Plaza te surtía bien rico. Aquí sí. Sí, aquí me llegaba claro, sí. Telepizza. No, a nosotros nos llegaba la de Tlane. Okay. O sea, la de Tlane llegaba acá a la casa. Y entonces empieza también este asunto de la exponenciación de la pizza. Sí. O sea, sí empieza este rollo de... Inclusive en esa época... ¿En qué momento se vuelve más popular entre los chavitos la pizza? Trivia. Tin, 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 tin. ¿Tú me vas a decir cuándo? ¿Cuándo? Bueno, pues sí, ya sé, con las verdes. Sí, claro, con las tortugas ninja. Cuando se vuelve el platillo favorito de las tortugas ninja. Sí, es cierto. ¡Pum! Se va para arriba. Sí, tienes razón. Y además porque hicieron mucho trabajo antes. O sea, porque sí... O sea, digo, yo me acuerdo del Pizza Hut, me acuerdo del Shakey's, pero también me acuerdo de una franquicia de la ciudad que se llamaba Illy's. No, aquí en Satélite no me tocó verla, pero Illy's Pizza también era como el restaurante de Luigi. Okay. O sea, así muy decorado de cuadritos. Sí, muy italiano. Muy italiano. Pero sí eran como 6 o 7 en la ciudad de Illy's Pizza. Okay. Y era una pizza ya más sosa. O sea, ya no como Shakey's así nomás. Sí era más sosa, de muy buen sabor, con igual muy sí, porque italiana. La de Shakey's llegaba a ser hasta crocante. Sí, crocante. O sea, llegaba a ser, era como una tlayuda. O sea, sí era una tlayuda con... Pues sí, o sea, la verdad. Tus comparaciones. Pues es que, o sea, la Shakey's a mí no me encanta. A mí me encanta la pizza delgada porque sí le hallas otro sabor, ¿sabes? Con tu tlayuda. No. Ponle queso mozzarella a una tlayuda, pues una pizza, güey. Había muchas también caseras. O sea, había muchas que empezaron a sacar... O sea, se compraban el horno y ya sacaban así como la pizza casera. O sea, como que de la pizza regional, vamos a llamar. Tenemos la nueva Tlayuda. Pues póngale atención ahí las marcas de pizza. Y la bueno, Tlayudini. Ya después de este Domino's Telepizza... Pues ya, o sea, ya explotó esa cuestión de porque, ya la pizza... porque fue el asunto de Domino's y se trajo el... Sí, a ver, había dos promociones. Si yo llegaba en menos de 30 minutos, si llegaba en más de 30 minutos, tu pizza era gratis. Qué bueno que se aprovecharon. Yo no pude, nunca me salió. Y la otra, los martes, de 2 pizzas por un superprecio. Porque no era 2 por 1. No era 2 por un superprecio. Sí, tienes razón. Y bueno, pues esa sigue hasta la fecha, sigue Domino's, pero pues Telepizza no, porque pues obviamente ya no le puedo competir a la media hora. Sí, no. Inclusive Telepizza empezó a fallar. O sea, sí era un rollo así de, no manches, ya llevas 2 horas, carnal. O sea, como que sí. Porque también Telepizza eran restaurantes pequeños.
Ajá. Eran restaurantes pequeños, no tenían tanto personal y no tenían el sistema americano de entrega actualizado, vamos a decirlo así. ¿Por qué? Porque empezó a tener demanda, porque la verdad, sí eran buenas las pizzas, sí tenían, pues a mí sí me gustaban las telepizza, y empezó a tener, entre más crecía la población de este lado, por ejemplo, aquí en Satélite, pues más solicitudes tenían y era más fácil que te llegara un Pizza Hut, que ya también había implementado o un Domino's Pizza, claro. Pues llegaba más en friega, aunque los restaurantes, cabe aclarar, estaban más lejos. Sí, cosas raras. A nosotros, según yo, nos atendía el de Fuentes de Satélite. Fíjate. Ajá. Y es más distante. No, nosotros sí siempre tuvimos el mejor. De Jacarandas. Bueno, sí. Estaba... Sí, no, a nosotros nos atendió el de Fuentes. Y ya después salió Músicos, y ya después salió el de Plaza. Sí, el de Plaza. Después... Sí, no. Oye, Beto, que los de Plaza Comercial no tenían no delivery. Tenían delivery. No. Se me hace que una vez más vamos a partir en dos este programa y cosa que nos preocupaba porque decíamos, ay no, pero pues si casi no íbamos a restaurantes y no manches, qué miedo, este programa va a estar. Y por lo menos en mi lista faltan otros 8, ¿eh? O sea, de los que no hemos hablado, pero para nada. O sea, faltan de estas rarezas, que había en la ciudad, que sí eran cadenitas, pero que pues obviamente se las fue comiendo... el mercado, pues, los grandes monopolios, franquicias, pues inclusive estas de la parrilla suiza, el tizoncito, claro. Todas estas cadenas que han salido, que han aparecido, que pues quién sabe, los ovnis, o sea, de hecho los ovnis es algo, ya lo platicaremos el próximo programa, porque ese también es algo bien interesante, porque hasta hoy hay una sucursal de los ovnis, ya les contaremos, pero de esas cosas que están en la ciudad, que le ponen pausa a la vida. O sea, yo las veces que he ido a los ovnis, ahí en donde está, que ya después se los diremos, te lo juro que le ponen pausa a la vida. O sea, sí es como regresarme a la infancia. Ok. No nada más de lo visual. O sea, cierras los ojos y comes esos tacos y te remontas. Así aplicas la de Ratatouille. Te lo juro. Los ovnis es algo que... Ok. O sea, también ahorita me estoy acordando de esta cuestión que también tratan de hacer una onda retro de las Papaguapa. Que han también intentado ese concepto de cafetería antigua, ¿no? Sí, como que son los conceptos. Hay varias cosillas, el ¿no? bebops. También, ¿no? O sea, quienes se aferran tanto a seguir vivos, ¿no? Por ejemplo, decías el tizoncito. Güey, yo no conozco una sola persona, y me incluyo, que no haya hablado mal del tizoncito. De la comida del tizoncito. Sí, claro. O sea, eso yo creo que es tener unas ganas de aferrarse. Pero a seguir. En el próximo capítulo, ahora sí que no es por defenderlos. No se pierdan el próximo capítulo. No se pierdan porque sí hay historias del tizoncito que hay que rescatar porque fueron de las primeras cosas ahí que dices, órale, qué chingón. Pero bueno. Pero también nos falta, por ejemplo, cosas como, y no creo que se te haya ocurrido cuando dijiste tortas. Tortas Lucas Hipocampo. Fueron una belleza. No, sí está en la lista, por ejemplo. Por Tortas Campos, bueno, no me digas que tampoco. Simplemente de la ciudad, o sea, de la Ciudad de México, las tortas guajolotes. También eran así la onda. Todavía hay muchos. Hay muchas cosas de las que están ahí pendientes. Ellos sí tengo que hablar de Sport Tortas Campos. Exacto. No, pues todavía hay muchas cosas. Sí, hay varias cosas que explorar todavía. Inclusive de las cadenas, hay por lo menos 2 que, pues sí. Parece que no, pero ya desaparecieron. Sí. Todavía no existen. Sí, es cierto. Y cadenitas que pasaron de noche. O sea, por ejemplo, aquí había en los bastones. Aquí en los bastones había unas pizzas que se llamaban Pavarotti, que el personaje era un italiano, era un Mario Bros, de chef pizzero, y hubo algunas franquicias regadas en la ciudad y pasó de noche. Eran muy ricas las pizzas, pero pasaron de noche. Sí. O sea, muchos detalles como este que sí nos faltó platicar y que bueno, pues haremos agradablemente la próxima semana, cosa que también nos quita un pendiente porque ya no tenemos que pensar en el tema, entonces exactamente. Agradablemente. Temas.
Sí, no, temas hay muchos. Sí. Pero bueno, pues si estás viendo este video y ya grabamos la segunda parte, pues ve la segunda parte, por favor, pues dale click. Te invitamos a que continúes con todo esto. Y si todavía no está la segunda parte, bueno, pues regrésate a ver alguno de nuestros programas anteriores, que pues ya llevamos, este es el séptimo, ¿no? Uh-huh. Este es el séptimo y bueno, pues la neta sí. Hemos rascado bastante el cerebro, porque sí hay cosas que no nos imaginábamos que existieran. Sí. O sea, que es más, ni siquiera que existieran en nuestra mente. Sí, claro. Y si estás viendo el siguiente capítulo, pues aguas, porque si eres un viajero del tiempo, porque no lo hemos grabado. Sí, exacto. O sea, si ya lo estás viendo, pues aguas. No, pero sí, véanlo. Ajá. Véanlo. Aquí los va a dejar Beto para que, pues, sí, para que vean lo el que capítulo sigue, que sigue. O vean uno anterior. Sí. Vayan. Hay cosas que vamos retomando de otros episodios, como para que entren en contexto, pues ya. Sí hay como hilo. Sí, o sea, sí hay como hilo. Y es normal, pues era nuestra vida. O sea, es normal. Este es el en 30 y 40 verso. Exactamente. Nos falta hablar de muchísimas cosas. Muchísimas cosas. Bastantes. Muchísimas costumbres. Muchas cosas que han cambiado. Sí, costumbres, tradiciones, formas de... Lo dijimos hace rato, ¿no? O sea, cómo era vivir antes de los restaurantes fast food y cómo es ahora, después de los restaurantes. Claro. Es la vida completamente pues distinta, la ¿no? desesperación. O sea, tú llegas a un restaurante y ya sabías que ibas a estar 2-3 horas. O ahorita llegas a un restaurante y vas a esperar 2-3 horas. Sí, no, pero la actitud cambia. Sí, claro. Porque te vas enfadado. O sea, te vas enfadado de lo que perdiste ahí. Ajá. Cuando y antes lo que perdiste adentro. Sí, exacto. Y antes era como un rollo de relax. Sí. O sea, yo me acuerdo que asistir a todos estos restaurantes. Este de París, Londres que te digo. Ajá. Sí me acuerdo de haber llegado a las 2 de la tarde y salir a las 4 o 5 de la tarde. Sí. Yo llegué, bueno, llegué a... Sí, hubo una vez en la que no sé cómo me metieron mis padres porque era más adulto. Uh-huh. Me llevaron al Wings, el Barón Rojo. Ya ves que tenía su restaurante aparte, el Barón Rojo, pues lograron meter. Igual, era esperar. Y era una cosa así súper guau. Y bueno, yo me sentía lo máximo porque había entrado un Barón Rojo. Claro. Pero pues cuando mis papás eran novios, pues era tiro por viaje y echar el trago y disfrutar del tecladista o del cantante en el Barón Rojo. Inclusive en el Barón Rojo sí llegó a haber toquines, ¿eh? Sí. O sea, sí llegaron a tocar los Duk Duks. Sí, pues eran de escenarios. El Armando Molina. Sí, sí. Armando Molina le concotaba mucho que... Sí. Pero luego platicamos. El Barón Rojo también lo tengo en la mente. Sí. Pero bueno, ustedes suscríbanse, por favor. Ustedes comenten. Ustedes sean bienvenidos a este canal. Pues pónganse en contacto con nosotros. O sea, háganse parte de esta comunidad. Y pues bueno, pues nos encontramos la próxima, Beto. Claro que sí, nos vemos en la próxima emisión de En 30 y 40. Recuerden nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram, todo nos encuentran como CRN Media. También en el grupo, para que nos hagamos más 30 cuarentones, el grupo En 30 y 40 con esta portada. Ya no les quito más mi tiempo y esto fue En 30 y 40.